Cordial saludo, profe. A continuación explicaremos en tres partes todo lo que nos pides para el laboratorio. Para la parte 1 explicaremos la cinemática inversa y directa. Para la parte 2, la más importante para mí, que es la parte de simulaciones, comprobación, codo arriba, codo abajo y demás. Y finalmente la simulación 3D. Empezamos con como ya vimos anteriormente, la simplificación del quinoa para solo 3 ejes de libertad. Continuamos con la cinemática inversa, que llegamos a estos resultados. ¿Cómo llegamos a estos resultados? A través de los tetas que calculamos previamente, utilizando también la forma de codo arriba, codo abajo que hemos visto en clase, que es calculando el teta 1, por ejemplo, y el arco tangente de x, y de la posición. ¿Esto por qué? Pues porque empleamos la fórmula de arco tangente para saber exactamente en qué cuadrante y nos dé el ángulo exacto, y no tener que evaluar si se acomoda en el cuadrante 1, cuadrante 2 o demás. Luego procedemos a calcular alfa y beta para obtener teta 2, y luego calculamos teta 3 con 180 menos gamma. Esos cálculos ya los vimos en clase, ya los hemos tratado varias veces, entonces no voy a centrarme mucho en esto porque es algo que ya hemos visto muchas veces. Y simplemente con las funciones acá. Para la parte cinemática directa, en la comprobación, acá empleamos la librería de Peter Cork para la simulación, donde simplemente graficamos los ejes principales, los joints, definimos sus posiciones, no sus posiciones, definimos sus longitudes y demás, y también agregamos este apartado de configuración de límites. Es opcional, pero es apropiado para hacer la comprobación. Acá podemos ver un frame de cómo queda. Ahora procederemos a la parte de pruebas. Ok, profe, ahora continuemos con la parte de comprobaciones, simulación y demás. Entonces empezamos. ¿Qué podemos ver acá? La parte de definir longitudes, utilizamos la librería Peter Core para graficar sus límites, la parte de interfaz donde el usuario digita los valores que desea, la conversión de esos valores a unidades, los ángulos que ya evidenciamos anteriormente, y finalmente el ploteo. Esta parte de acá, tanto esta de acá, es para comprobación de dónde se ubica el punto y que todo está funcionando adecuadamente. Esto de momento no lo mostraré, pues por simplemente mostrar las simulaciones, pero más adelante explicaré más a fondo esta parte. ¿Ok? Entonces, empecemos con la simulación. Empezamos con un valor de 600, 400 y 400. Ok, funciona perfectamente, se ubican las posiciones adecuadas, cumple los valores, podemos ver que todo funciona correctamente. Acá podemos ver los ángulos que se calculan, todo perfecto. Ahora hagamos de nuevo. Vamos con ahora 0 en X, 500, 500 por ejemplo. Ok, también funciona adecuadamente, podemos ver. Ahora vamos con, por ejemplo, la parte de codo arriba, codo abajo. Esto, digamos, era 610, creo que era 0 y 110. Ok, sí, funciona. Esta es la parte de codo abajo. La comprobación de codo arriba es simplemente lo mismo. Ya lo comprobamos anteriormente en los cálculos y demás que vimos previamente. Lo haré un poco rápido acá. Más o menos de cerca al valor que deseamos, 110, 110. Esto funciona así. ¿Cómo se sabe que es así? Por los cálculos que ya hicimos previamente y mostramos anterior en el documento que se envió al aula. Utilizamos esto, codo arriba, codo abajo y la comprobación. Ahí podemos observar y funciona adecuadamente. Ahora continuemos con la parte de simulación y comprobación. Digamos, ahora hagamos otra nueva. Probemos, no sé, ahora con 610, un valor bajo en Y y un valor alto en Z. Ok, funciona adecuadamente, también como vimos antes, también un codo bajo perfectamente. No sé, ahora un 600, 0 y 200.
Sí, funciona también. Entonces, ahora, ¿cómo podemos comprobar que está funcionando? Tal vez ya se note un poco por esa esferita, que es la que ploteamos. Está ploteando la parte de X, Y, Z. Acá definimos el color, o sea, rojo, y su diámetro. Pero ¿cómo sabemos que esta esferita funciona? Y no simplemente que está siguiendo al robot fácilmente. Vamos a utilizar este mismo código, simplemente que hicimos, acá ya definí un punto, acá defino el punto, y en vez de plotear X, Y, Z, como ya también lo estoy haciendo acá, adicionalmente grafico la esfera en ese punto, el punto que nosotros queremos. Entonces empezamos. Acá en este caso lo grafiqué en 400, 400 y 600, se va a graficar en el punto, y lo demás se va a graficar adecuadamente. Entonces acá 600, que ya vimos que este funciona, 400 y 400. Ok, correctamente. Acá se puede ver cómo la esferita de gráfica en 400, 400, 600 y la de nosotros en 600, 400, 400. ¿Qué podemos hacer para verificar que se está haciendo bien la esfera? Entonces, con lo de anteriormente, simplemente acá lo definimos. PH ya no va a ser como lo tenemos definido, sino va a ser los puntos que el mismo usuario digitó. Va a ser PX, va a ser PY y PZ. Ok, hasta ahí nada, todo sigue igual, solo cambié eso, se puede ver ahí previamente. Ahora se va a graficar la esfera en los mismos puntos que el usuario digita. Entonces 600, 400 y 400. Correcto, funciona perfectamente. Podemos ver que se grafica justamente en el punto que nosotros queremos. Podemos hacer un poco de zoom y funciona perfectamente. Todo funciona correctamente, lo esperado, funcionamiento de mal. Finalmente, ahora continuaremos con la parte de cinemática 3D, sí, perdón, gráfica 3D y su funcionamiento. Ok, finalmente llegamos a la parte de graficado 3D. Esto que empleamos, acá utilizamos parte de la librería de Peter Cork, pero no toda. ¿Por qué? Porque acá lo único que implementamos de Peter Cork es la facilidad para extraer los documentos ya descargados de SolidWorks, de un funcionamiento de un brazo robótico. No el funcionamiento, pero sí la parte externa, que es lo que nos interesa, o sea, simplemente el exterior y la parte gráfica de, de nuestro, de nuestro brazo robot. ¿Qué nos permite esto? Nosotros vamos a graficar en la posición P1, P2, P3. ¿De dónde? De acá. Por eso dije que no lo voy a explicar todavía. Este punto es muy importante porque vamos a obtener, todo esto depende de la función. Todo esto es una función y llamamos a esa función y que nos dé el dato del punto P, X, Y, Z, que ya hicimos anteriormente. Ok, acá graficamos eso, los guardamos los valores en nuestras posiciones P1, P2 y P3, o sea, X, Y, Z, y creamos el círculo rojo que ya hemos hecho previamente. ¿Por qué? Porque es una forma de comprobar que esté funcionando nuestro sistema. También hacemos esta parte. Acá esto es la implementación. Esto es una parte del código donde nosotros hacemos el llamado a esas partes de SolidWorks que descargamos y las extraemos. Usamos nuestra transformada, de donde sacamos todos estos valores, lo mismo. Todo esto se calcula a partir de acá, donde utilizamos el punto P, la transformada, y todo esto ya se calculó previamente. Simplemente estamos haciendo el llamado a estas funciones que nosotros queremos de acá. Y lo último que hacemos es la parte de la gráfica y su observación, en donde se llama todo esto en conjunto para poder graficar. ¿Ok? Entonces lo que haremos será, primero, es muy importante, primero se debe correr el programa donde se registran los valores. Es muy importante porque si corre primero el otro programa, va a haber un error porque va a quedar con valores vacíos y no va a funcionar. Hagamos 700, algo diferente a todos los que ya nos graficamos para ver que haya un cambio al menos. 0, 0.
Ok, ahí podemos ver que grafica correctamente, valores y más, todo funciona adecuadamente. Ya de guardaron estos valores, podemos observar que todo funciona adecuadamente, no hay valores vacíos, eso también es una comprobación de que todo va bien. Corremos el programa. Es muy importante cerrar esto, porque si no se va a graficar sobre encima, se va a graficar encima. Casi cometo un error ahí. Perfecto. Ahí podemos observar, ya se graficó el punto en 0700 y el robot empieza a hacer esto. Empieza a simular, empieza a correr y llega a su posición. Llega a su posición deseada, todo funciona correctamente. Utilizamos estos colores para que se pueda evidenciar cada uno de los ejes. La distancia 1, distancia 2, distancia 3. Los joins son estos parte naranja, acá hay otro interno y eso sería lo importante. Podemos volver a hacerlo de nuevo para comprobar. Vamos a correr el programa. ¿Por qué se tiene que volver a correr el programa? Porque hay un clear que reinicia todos los valores. Entonces puede haber un error si no hacemos este procedimiento. Ok, funciona correctamente allá. Es muy importante cerrar esta ventana porque si no se sobrepone y no va a funcionar. Hay un error ahí, pero es simplemente porque MATLAB configura la figura 1. Ok, ahí podemos observar que va poco a poco, funciona perfectamente. Es un poco lento, obviamente porque se están cargando muchas cosas. Estamos utilizando alrededor de una, dos, tres funciones, cuatro también, cuatro funciones estamos utilizando para esta simulación. Los motores están configurados para los joins, entonces si queremos configurar esto tenemos que configurar los joins y los puntos en SolidWorks, ya que son las uniones. Definimos las uniones en las distancias y el motor se configura. Peter Core también nos permite ver estas funciones de los motores, las velocidades que están tomando, incluso los torques en algunas ocasiones. Como no nos interesa el torque, nada lo vamos a ver, pero es muy importante esto, ya que podemos emplear esto también para verificar que hay un motor acá y un motor acá y un motor acá. Eso se lo podemos ver utilizando la librería Peter Core. Esto no es, este Talkbots no está como tal, es una ayuda, no es todo. Entonces es muy importante esto, es una ayuda, pero todo se está haciendo internamente. En la unión está el motor, que hace que todo se mueva. Y lo único que utilizamos de Peter Core como tal es una utilización de sus variables para que se pueda visualizar en 3D esto, nuestro bracito Quinoa simplificado en tres ejes, que le podamos implementar algunas cosas especiales, como por ejemplo es el ploteo 3, que es para graficar el puntico, y también la parte de la interfaz, que es toda la vista aparte. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención, profe. Cualquier duda, inquietud, si quieres el viernes que tenemos, te lo puedo presentar con todo el gusto, no hay problema. No hay problema de nada, de cualquier duda, inquietud, me la haces saber.